Buenas tardes. Damos inicio al tercer panel del Foro Internacional Desafíos de Ciudades del Siglo XXI, denominado Innovación, Nuevas Economías, Recuperación de la Centralidad Urbana. Me voy a permitir leer la semblanza de la maestra Sandrine Molinar, quien moderará este tercer panel. Ella es directora general del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública del Instituto de Estudios Políticos de Rennes, Francia, y maestría en Geografía Urbana por la London School of Economics. Su experiencia laboral abarca ejercicio de planeación estratégica y prospectiva realizados para gobiernos desde la Presidencia de la República hasta municipios, el diseño de políticas públicas, planes de desarrollo urbano y regional, diseño y ejecución de procesos de participación ciudadana y el diseño y puesta en marcha de varios programas de rendición de cuentas, evaluación gubernamental y plataformas ciudadanas de incidencia pública. La maestra Molinar trabajó en la Agencia para la Planeación de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León como directora del Centro de Inteligencia Urbana y posteriormente 6 años en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey como directora del Centro de Desarrollo Regional, Metropolitano y Regional, el CEDEM. Sandrine Molinar ha sido profesora de cátedra en la Universidad de Monterrey y en el TEC de Monterrey en las carreras de Arquitectura, la maestría en Gestión Pública y cotitular de la materia de Prospectiva Urbana en la materia de Prospectiva Estratégica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Tecnológico de Monterrey. Desde el año 2012 se incorporó al Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, asumiendo la dirección de esta institución desde el año 2014. El Consejo Cívico es una institución civil que contribuye a la transformación social de Nuevo León, basando su trabajo en fomentar la participación ciudadana en asuntos de interés comunitario, fortalecer las organizaciones civiles del Estado de Nuevo León, exigir una gestión gubernamental virtuosa y articular a las organizaciones civiles en torno a plataformas comunes de incidencia. Sandrine ha liderado el diseño, creación y maduración de iniciativas importantes del Consejo Cívico, de iniciativas importantes del Consejo Cívico como la plataforma de rendición de cuentas Alcalde Cómo Vamos, que quienes vivimos en el Estado conocemos muy bien, Hoy Cómo Vamos Nuevo León, la Coalición Anticorrupción, el Centro de Fortalecimiento y ha sido impulsora de redes y colectivos como Niñez Esencial. Como directora del Consejo Cívico ha fortalecido la organización y ha ganado el Premio Nacional Compartir por su incidencia pública, el Premio Razón de Ser por la institucionalidad de la asociación. Damos las gracias a la maestra Sandrine Molinar, a quien nos permitimos ceder la palabra para iniciar con este tercer panel. Bueno, ¿sí me escuchan? Pues muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias al municipio de Monterrey por esta invitación a este evento tan relevante en el marco de esta reflexión sobre el futuro de nuestra capital y yo diría del centro neurálgico del área metropolitana. Y tenemos un panel con 3 personas muy interesantes, 3 experiencias distintas en términos de desarrollo de ciudades. Una experiencia francesa de la ciudad de Bordeaux, una experiencia del continente norteamericano con San Diego y pues una persona que trae perspectiva de diferentes partes. Entonces voy a leer sin más las semblanzas de nuestros panelistas que van a compartirnos sobre innovación, nuevas economías y recuperación urbana. Primero tenemos a Michelle Larue-Charlu. Michelle es graduada en Ciencias Políticas de París y doctora en Filosofía por la Universidad de París-Sorbonne. Fue directora adjunta del gabinete de Alain Juppé, que fue ex primer ministro en Francia, y también alcalde de Bordeaux. Interesante porque en Francia uno puede ser ministro y al mismo tiempo alcalde y diputado y senador. Es una particularidad de nuestro país muy interesante. Posteriormente, Michelle se convirtió en la directora general de urbanismo de Bordeaux y luego de la metrópoli de Bordeaux. Esto por varios años, del 2004 al 2017. Al mismo tiempo fue delegada general de la Bienal de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Bordeaux desde su creación hasta su última edición en el 2017. Dirigió del 2017 al 2019 la misión de prospectiva
Bordeaux Metrópoli 2050. Desde 2019 es consultora en estrategias territoriales, asesora de autoridades locales francesas y del Gobierno Subnacional de Ginebra. También realiza misiones de diagnóstico y proyectos urbanos en colaboración con agencias de arquitectura. También organiza una conferencia anual sobre temas importantes de arquitectura y urbanismo y enseña en la Escuela de Arquitectura de Yaoundé. Voy a presentar ahora a nuestro segundo panelista que va a hablar después de Michelle. Alonso Vivas es vicepresidente senior y director ejecutivo del programa Downtown San Diego Partnership Clean and Safe. Supervisa uno de los mayores distritos de mejora de la propiedad y del comercio en Estados Unidos, el cual presta servicio a alrededor de 275 manzanas del centro de San Diego, California. San Diego Partnership es una organización sin fines de lucro que sirve como el principal actor detrás de la prosperidad y vitalidad económica del centro, agrupando a más de 11,000 propietarios. Se incorporó en 2005 y desde 2016 ocupa este cargo. Ha sido empresario y como director trabaja directamente con la ciudadanía y propietarios de negocios con la finalidad de desarrollar planes para mejorar el centro de San Diego. Gracias, Alonso, por acompañarnos. Y finalmente, nuestro último panelista, el ingeniero Ludovic Doyenet, experto técnico internacional de la agencia Expertise France, es ingeniero civil, trabajó 20 años en asuntos internacionales para el gobierno francés a cargo de la Secretaría de Transición Ecológica y posteriormente la Secretaría de Economía. Ha ocupado posiciones en embajadas de Francia como consejero en Transportes y Desarrollo Sustentable, por ejemplo en Roma y en Madrid, como consejero económico en Londres y en México. Tiene experiencia en análisis de políticas públicas, entre otros transporte, energía y economía circular. El año pasado, Ludovic se incorporó en la Agencia de Cooperación Francesa Expertise France, filial de la Agencia Francesa de Desarrollo, como experto técnico internacional. Y desde hace 6 meses ha sido puesto a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México como experto en clima, medio ambiente, economía circular y ciudades sostenibles. Entonces, como pueden ver, tenemos 3 grandes panelistas y sin más, le cedo la palabra a Michelle. Merci. Muchas gracias. Bonjour. Buenos días, gracias por invitarme, gracias al municipio de Monterrey y a IPLAN. Lo siento mucho, soy la única persona en este lugar donde que no habla español y estoy muy vieja para aprenderlo y me apena mucho. Pero bueno, voy a hablarles de Burdeos. Bueno, déjenme ver si esto funciona. Funciona. Ya se está viendo, pero no es todo, ¿no? A ver, no se ve en la imagen, ¿no? No, a ver. Burdeos es la ciudad número 6, es una ciudad pequeña en comparación con las ciudades. Tiene un millón de habitantes. Está cerca de España, como pueden ver. Y lo que tienen que recordar de Burdeos es que son 4 cosas esenciales. La primera es que Burdeos fue el puerto más grande de Francia durante 300 años. Esto significa que Burdeos se desarrolló de manera disimétrica, porque si tienen un puerto no tienen. Es diferente y es un puerto que está situado a 40 metros del mar, y tiene que recordar que en el siglo XX este puerto declinó y se fue de este lugar y se fue a Pauvry-la-Ville, y hay grandes terrenos en el centro que se abandonaron. La segunda cosa que se deben de recordar es que Burdeos está lejos de Alemania, entonces estuvo protegida durante las 2 últimas guerras mundiales y entonces su patrimonio no se destruyó. Entonces eso es el conjunto más importante del siglo XVIII, del mundo más importante, después de San Petersburgo en Rusia, que es mucho más importante. Y el tercer elemento que hay que recordar de Burdeos es que a partir de los años 60, Burdeos, como Monterrey y como casi todas las ciudades del mundo,
perdió un tercio de su población. Hasta el 85 perdió muchos habitantes. Aquí hay una imagen de Burdeos que muestra un poco el tamaño de su río. Tiene un río muy grande, a diferencia de Monterrey. Aquí sí hay agua, a diferencia de Monterrey. Todo el tiempo tenemos inundaciones que pueden ser catastróficas. Aquí tenemos una imagen del centro de la ciudad de Burdeos. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos 2 puentes aquí, son 4 en total. Bueno, déjenme pasar sobre todo perdón. En 1995, ahí se eligió Alain Juppé, fue el nuevo alcalde, y como lo dicen ustedes, y efectivamente puede tener 2 cargos al mismo tiempo, y aquí así se veía el centro de Burdeos en 1995. En el centro histórico tienen el 20% de la vivienda vacío y estaban muy endeudados. Era una ciudad que estaba asfixiada por los carros, porque como en Monterrey, hay una fuerte poder económico y la gente se había ido a vivir a la periferia y regresaban todos los días a trabajar en carro. Y creo que el amor de los bordeleses por este lugar, el amor de los habitantes de Monterrey también por sus carros, es una cosa que los caracteriza. Había que convencer a los bordeleses de dejar los carros y hacer una revolución. Era una ciudad muy endeudada y era una ciudad que, como les había dicho, había perdido 100,000 habitantes. Cuando Alain Juppé fue elegido como alcalde, lo primero que hizo fue que establecimos un proyecto urbano. Nunca habíamos hablado de un plan estratégico por una razón muy sencilla, y es que antes de Alain Juppé había habido un alcalde en Burdeos que se había quedado ahí. Se van a reír porque son mexicanos, pero se quedó ahí 47 años. En Francia podemos ser alcalde por mucho, mucho tiempo, y se quedó ahí por 47 años, y los últimos años fueron años bastante catastróficos en los que decíamos que iba a haber proyectos estratégicos cada año, siempre decíamos, y Alain Juppé, ya no quiero saber nada de eso, ya no vamos a decir proyectos urbanos, es un proyecto que vamos a territorializar inmediatamente. Lo que escuchamos ahora fue un método muy diferente, un método de hace 30 años, desde luego. El proyecto urbano, había 3 proyectos urbanos para Burdeos. El primero en 1996, que llegó hasta el 2015, creo, y se completó. Y el segundo, de 2009 a 2007 hasta 2025, y se terminó completamente. Y el tercero en el 2013, que va hasta el 2030. Entonces, el proyecto urbano de Alain Juppé es muy sencillo. Se trata de 3 fases. El primer objetivo es corregir el desequilibrio entre la parte izquierda y derecha del río, porque, como les decía, no tenemos puente, porque de la parte derecha estaba menos desarrollada, era más pobre y tenía problemas sociales. El segundo objetivo de Alain Juppé era crear un nuevo eje de desarrollo, y este nuevo eje de desarrollo iba a seguir el río. Es muy importante esto porque después de 20 años, lo que entendimos y lo que los habitantes habían entendido es que su primer patrimonio era la geografía y su primer patrimonio es el río, y el río en Burdeos para todos los bordeleses se convirtió en un objeto sagrado. Y el tercer objetivo del proyecto urbano era que había que rehabilitar todo el patrimonio, es decir, no solamente el patrimonio religioso, pero también el patrimonio vernacular, ordinario, el escolar, el militar, etcétera, y obviamente el patrimonio verde con todos los parques de la ciudad. Entonces, los instrumentos para hacer estos 3 objetivos fueron: el primer instrumento era la movilidad con el tramway, el segundo instrumento era el cambio de la estación de La Garron, y es muy famoso, toda la gente conoce eso, y el tercer instrumento que usamos también fue la rehabilitación del patrimonio que habíamos comprometido en el centro histórico, del que les voy a hablar en un momento. Voy a volver al tramway. ¿Qué es un tramway? Bueno, es una herramienta para desplazarse, desde luego, pero no es algo que mueve mucha gente. Es a lo mejor mueve 117 personas. No está adaptado para una gran ciudad, pero la ventaja del tramway es una herramienta muy buena para mover a la gente en el espacio público. Es una herramienta muy buena socialmente, porque antes del tramway en Burdeos nadie tomaba el autobús. Hoy todo el mundo
mundo usa el tramway, todos usan el tramway, los pobres, los ricos, los estudiantes. Y lo tercero es que es algo ecológico y que sobre todo nos permitió eliminar un gran porcentaje de carros. Entonces aquí tenemos algunas imágenes del tramway. El tramway es nuestro puente histórico. Bueno, aquí... ¿Cuáles son los principios del tramway? Bueno, los principios del tramway son tres. El primero es que nuestras tres líneas de tramway, hicimos 3 líneas de tramway al mismo tiempo, es decir, 44 kilómetros. Ahora tenemos 5 líneas, 67 kilómetros. Todas se cruzan en el centro de Burdeos, en el centro histórico de Burdeos. Y el principio de esto es que solo el tramway va al centro. Los carros rodean el cerro, lo rodean por un bulevar que de hecho data del siglo XVIII, en plazas, y hay plazas que tienen sus estacionamientos. Entonces, si quieres ir al centro, tienes que tomar el tramway, o entonces te vas a los estacionamientos y acabas a pie. Esto permitió crear una plataforma muy grande peatonal en todo el centro histórico de Burdeos. Y aquí tenemos una foto de antes de la restauración y luego, porque quería mostrarle este borde que cierra, este sistema para cerrar, este poste que ven aquí, a las 11 de la mañana se abre para la gente que tiene que entregar y luego se regresa en la noche y solo puedes entrar si tienes una ambulancia o si desde luego tienes un estacionamiento privado ahí. La segunda ventaja del tramway es que pudo crear un gran espacio peatonal y después de esto se desarrolló otro tipo de desplazamiento. Nosotros probablemente somos la primera ciudad ciclable en Francia. No hay ningún lugar donde no haya un lugar para andar en bicicleta. De hecho, hicimos en el centro antiguo un estacionamiento para bicicletas. Aquí les muestro una foto de antes y después. Bueno, aquí está la Plaza de la Ópera, antes y ahora después. Y no es un fotomontaje, es una foto de verdad. Aquí está la estación. Le dije que cambiamos la estación. Ahí tenemos un estacionamiento muy grande. Y ya vi que aquí en Monterrey también tienen muchos estacionamientos. Ahora está así. Antes, con el estacionamiento, después. Para quitar todos esos carros fue horrible, porque desde luego los habitantes no querían desde luego que les quitáramos su estacionamiento. Creo que ya están contentos. Esta es la plaza más bonita de Burdeos, que tiene un estacionamiento muy grande que es para la Cámara de Comercio. Ahora miren la hora con este espejo de agua. Y aquí está la estación antes, que son los puertos abandonados, ahora tienen comercios. En el centro histórico tenemos mucho lugar. Todos los lugares eran así, con carros en todas partes, con la basura, porque eso es por ley, y estaba muy degradado. Ahora, esto mírenlo ahora, aquí está. Hicimos las fotos siempre en la mañana sin carros, por eso nunca ven carros ni habitantes ahí, pero estas siempre está lleno de gente todo el tiempo. Ahora, la plaza de la Verrerie, que es con la catedral que está ahí a la izquierda, ahora después. Otra plaza aquí, antes y después. Bueno, tengo muchas así, Hay una pequeña calle que va hacia la alcaldía. Miren ahora. Una plaza. Bueno. Esta fábrica del espacio, este cambio del espacio público tuvo efectos extraordinarios en el turismo, en el comercio, y finalmente ese trabajo no reflejaba lo que había pasado en los edificios, porque les había dicho que teníamos el 20% de la vivienda vacía, y lo que se hizo fue que solo un lugar está vivo cuando tiene habitantes. Entonces lo llamamos INCITE, y es una sociedad de economía mixta, que es un capital para partes privadas, en parte privadas y parte pública, pero mayoritariamente público. Y esta sociedad, que es una sociedad de mudanza, le dimos 3 herramientas básicas. La primera es que le dimos el derecho de prevención. Sé que este derecho existe en México y es muy poco usado. En Francia, cada vez que venden un apartamento, tienen que declarar. Le llamamos una declaración de intención de alienación o una declaración de venta, y cuando aquí en Incitel vemos todo lo que se vende en el centro histórico y podemos decidir comprarlo si es de interés para la ciudad, pero no es para detener la iniciativa privada, pero en promedio
expropia 4 o 5% de las propiedades que vemos. El segundo instrumento que le dimos, obviamente, es el capital. De hecho, lo dotamos de 10 millones de euros que nosotros recuperamos porque vendimos viviendas que tenía la alcaldía. Y con estas ventas pudimos dotar de recursos a la capital. Y la otra herramienta que hicimos es que la gente viera en la ciudad, vieran la totalidad de los permisos de construcción dentro del centro histórico para verificar que los propietarios tenían lugares para poner las bicicletas, para poner la basura, y que la organización de los departamentos, que es algo que es difícil medir, que los cuartos tuvieran ciertos metros y que tuvieran ventanas, porque a veces son demasiado pequeños los lugares. Esta sociedad le asignamos ciertos objetivos, 3 objetivos en particular. El primero era permitir que los habitantes, porque ya no había, porque los habitantes que vivían ahí pudiesen quedarse ahí. Entonces pusimos un sistema de ayuda pública y para ayudar a los propietarios para hacer los trabajos que sean necesarios para que cumplieran con las normas de seguridad. Pero, en contraparte, los propietarios se comprometían a rentar esos departamentos a precios abordables para la gente de clase media durante 7 años. Después de los 7 años, ellos podían rentarlo al precio que quisieran. Entonces, cuando había un habitante difícil, lo podíamos hacer la expropiación después, desde luego, hacer una encuesta pública. Segundo objetivo que asignamos a INCITE, muchos de frentes de negocio estaban abandonados porque el comercio se había ido al exterior de Burdeos. Entonces, de hecho, INCITE lo que hizo fue que tenía el deber de ayudar a los propietarios dando subvenciones para arreglar sus negocios o recomprar los negocios, arreglarlos y encontrar comerciantes que quisieran trabajarlos. Y luego el tercer objetivo que fijamos fue que cada vez que podíamos comprar un edificio completo para poner grandes departamentos, porque en el centro histórico solo vivían los más pobres, los estudiantes, y todos los departamentos eran muy pequeños, eran estudios o T2. Nosotros queríamos volver a lo mixto, que la clase media y la burguesía volviera al centro. Aquí tenemos algunas imágenes de INCITE, de los trabajos que hemos hecho antes y después. Tenemos el comercio que está al pie de la calle. No voy a poder pararme mucho porque me va a quedar mucho tiempo hablando de esto, porque aquí vieron los departamentos que rehicimos. Aquí tenemos cuando INCITE revende esos departamentos y los revende a un precio abordable. Después de unos años, después de 20 años, ¿cuáles fueron los resultados? 3,000 viviendas se rehabilitaron, 600 grandes viviendas nuevas se fabricaron y revendieron, y hoy ya no hay ni un solo pie de tienda que esté vacante. Tenemos ahora 5% nada más viviendas vacías, pero no podemos bajar a ese por ciento. 5% es lo estructural. Es lo que cuesta dinero, que desde luego cuesta, pero cuesta como 2 millones de euros por año para esponjar el déficit. Después de la cuestión de la vivienda, sigue el patrimonio. Voy a decirlo muy rápido, pero no voy a hablarles mucho del patrimonio del siglo XVIII, pero es un patrimonio que es tal vez más ordinario y más reciente que estaba en el abandono. Entonces, para traer a la gente, traer a los habitantes, necesitábamos servicios públicos. En el centro histórico ya tenemos todo lo cultural, pero faltaba equipo. Aquí tenemos una sala antigua que instalamos aquí, una sala de asociaciones que está administrada por las asociaciones. Costó 6 millones de euros y elaboramos aquí el cuaderno de cargos nosotros. Aquí tenemos este edificio de los 50 y aquí lo remodelamos con una sala de deportes y no tocamos lo que estaba dentro, pero la fachada sí, con comercios. Nuestra antigua escuela de Bellas Artes, aquí tenemos el centro histórico.
En el centro también desde luego, una colonia que data de 1960, que no le gusta mucho a la gente porque es de 1970. Entonces nos preocupamos porque este edificio, por ejemplo, es un monumento histórico y es un edificio de lujo ahora. Y estamos trabajando en la explanada para volver a hacer un gran espacio verde. Aquí tenemos el antiguo hospital de niños, en el que pusimos una casa internacional para los investigadores nacionales y extranjeros, y también pusimos comercios y servicios. De nuevo el mismo. Aquí tenemos la antigua casa de bomberos y se convirtió en un hotel de lujo. Este edificio que la ciudad tenía, que lo vendió a un despacho de arquitectos, que lo vendió muy, muy barato. Y este despacho vendió este despacho de arquitectura. Tenemos aquí una tienda, un café, donde está ahora el Café Nacional de Burdeos. Una de las últimas cosas que hicimos es una cosa muy interesante, es un proyecto privado. Es un lugar en el que fabricamos alcoholes normales, estamos en Burdeos, y que se convirtió en un gran espacio de coworking, con en la planta baja la posibilidad de poder trabajar aquí, así, pero también podemos tener conferencias, también al mismo tiempo es un bistro, un restaurante, y podemos trabajar así. Aquí también es que mucha gente lo conoce porque es nuestro Museo de Arte Contemporáneo, y luego también tenemos el último evento que muy a la moda, que se llama Darwin, que es un lugar alternativo muy girado hacia la ecología. Tiene un restaurante, tiene un coworking, tiene un skate park Uber. Darwin es algo interesante porque está mezclado al mismo tiempo. Ahí mezcla lo social, lo económico y lo cultural. Entonces es un proyecto privado que encontró su financiamiento de manera privada, pero mezclando todas estas funciones. Tenemos la base submarina hecha por los alemanes y se convirtió en museo. Y entonces, ¿cuáles son los resultados después de 25 años después de trabajo? Resumí demasiado el centro histórico, y lo siento mucho. Si entendí más o menos cómo está Monterrey, les voy a hablar del proyecto urbano general de la ciudad de Burdeos. Después de 25 años habremos recuperado 100,000 habitantes. Los perdimos y los volvimos a ganar. En el 2017 estamos clasificados como un centro urbano en UNESCO. Somos Patrimonio de la Humanidad por 1.800 hectáreas. Es muy complicado de administrarlas. La ciudad se desendeudó. En el centro histórico ya no tenemos viviendas vacantes. En el turismo tenemos 1 millón de turistas. En el 2000 tuvimos 7 millones, en el 2007. Y desde entonces tenemos un gran momento. ¿Y cuáles son las condiciones del éxito? Las condiciones del éxito. Toda la gente que habló antes que yo lo dijo, y es el acuerdo que tenemos con los habitantes. El proyecto urbano de Burdeos es conocido por todos los habitantes de Burdeos. Es la confianza que tenemos en nuestros políticos, la confianza que tenemos con el alcalde durante 25 años. Cuando el proyecto es bueno, siempre encontramos cómo hacerlo. Aunque haya una alternancia política, el proyecto continúa porque hay una presión popular para que continúe. Creo que la alternancia política es complicada, pero es posible si este proyecto es un proyecto fundamental para la ciudad, y después siguen las herramientas reglamentarias. Si yo voy al centro de Monterrey, si ustedes no tienen una manera una capacidad para tener una sociedad con el mundo económico, si entendí bien, es muy importante aquí en Monterrey, es difícil imaginar un proyecto urbano y sobre todo realizarlo. ¿Ya acabé mi tiempo? Muy bien, gracias. Muchas gracias, Michel. Merci beaucoup, Michel. Vraiment, si vous pouvez aller à Bordeaux, c'est une transformation urbaine étonnante et vraiment c'est une destination touristique très importante. En France, c'est un très bon exemple. Et maintenant, on passe
à ta présentation. Creo que también Je para pense que nosotros, pour nous aussi, c'est el ejemplo de San l'exemple de Diego San es un Diego, ejemplo muy c'est un interesante, exemple très precisamente por esta intéressant, intención de aussi parce que recuperar el vous avez centro, cette que intention de récupérer difiere mucho de lo le que hemos centre-ville, visto en otras et c'est très ciudades de différent Estados de Unidos. ce que les Pues, États-Unis ont fait. platícanos, por Donc, favor, parle-nous del un San petit Diego peu Partnership le Alonso. San Diego Partnership Alonso, s'il te plaît. Well, thank you. I'm actually going to do it in English. No se crean, sí lo voy a hacer en español. Pero sí les pido un poquito de paciencia. Sería la primera vez que llego a hacer este tipo de panel en español por lo regular. Los hago en inglés. El PowerPoint sí va a ser en inglés, pero lo voy a traducir. Primero, más que nada, muchas gracias al director Ortiz, al municipio, al Estado. Desde San Diego, un grande abrazo. Tienen las puertas abiertas cuando quieran venir a San Diego, a todos. Vénganse y ojalá les podamos regresar el favor. Muchas gracias. Bueno, creo que una de las cosas más difíciles de nuestro trabajo es explicarle a todo el mundo qué es lo que hacemos, porque no somos el municipio, tampoco somos negocios, somos como una mezcla de un poquito de todo. Somos un non-profit que existe, tiene sus rutas desde los años 50, habían 2 organizaciones que se juntaron en 1993. Más que nada era porque justo en los años 90 fue cuando llegó a crecer lo que es el centro de San Diego, se llegó a invertir mucho en San Diego, pero a la misma vez y sí llegó a recaer algunos proyectos y era muy importante para nosotros pues invertirle a lo que es el centro de San Diego. Hay 4 cosas en las que la organización se enfoca. Una son con los miembros que son de la organización. El segundo son todo lo que viene siendo los servicios que le damos al público. Como no somos municipio, nuestro trabajo que hacemos es por medio de los propietarios. Es se le pudiera decir un distrito especial, se le llaman en Estados Unidos, donde los propietarios pagan un tax extra por nuestros servicios y así ampliamos lo que viene siendo nuestros servicios, que son muy básicos, pero también son bien importantes. La otra cosa es ser advocates, que prácticamente es ser como la voz, ¿no? el abogado de downtown, porque si nosotros muchas veces pueden llegar a pasar proyectos que no le benefician a lo que es la región o lo que viene siendo el centro de San Diego. Y también lo que es la inversión. O sea, aparte de lo que íbamos a recolectar de propietarios, hay otras formas, y lo voy a platicar ahorita un poquito, en la cual nosotros ayudamos a lo que es el municipio y ayudamos a los propietarios y los residentes a los negocios a invertir al centro de San Diego. Bueno, como decía, aparte de ser la voz de San Diego, somos una ciudad, bueno, lo que viene siendo el centro de San Diego, la verdad es una ciudad joven, no tenemos así una trayectoria como Boston o Filadelfia o Nueva York, la verdad somos muy jóvenes, pero gracias a eso creo que nos da una oportunidad, ahora sí como le decimos en San Diego, un blank canvas, donde como no hay mucho, pues también hay mucha oportunidad, ¿verdad? Gracias a eso nosotros ahorita lo que hacemos, representamos a más de 11,000 propietarios y son 275 cuadras manzanas en el centro de San Diego. Como dije, no muy grande, pero vamos creciendo. Y hay una foto, ahí está la foto, muy famosa foto del centro de San Diego. Si ven la foto hacia arriba, eso es lo que el centro de San Diego se miraba en los años 60, 70, 80, 90. Una de las cosas que pasó en los 90, justo en el principio de este renaissance que se le llama de Downtown San Diego, fue de cómo crear otras oportunidades para el centro de San Diego. No sé si muchos aquí conocen los Padres de San Diego, ocupaban una casa porque la compartían con otro equipo que ya no está en San Diego. Y el municipio, conocido el Estadio de los Padres, es un proyecto que se tardó aproximadamente unos 10, 15 años, pero en el año 2004 se terminó el proyecto. La mayoría de las propiedades que están ahí, donde existe ahorita el Petco Park, que por cierto es el estadio número 1 que se considera por la Major League Baseball en Estados Unidos, la verdad lo que hizo, le dio un catalyst para que siguiera creciendo lo que viene siendo downtown, porque si ven alrededor del estadio, estacionamientos, warehouses, o sea, no había mucho, incluso no había hogares, muy pocos, y gracias a eso siguió creciendo y creciendo y creciendo. Mucha inversión a lo que viene siendo la área alrededor se llama East Village, este barrio,
este neighborhood, y la verdad, como dije, es el catalyst que se le dio a otras partes, otras comunidades. Todo esto fue gracias a lo que viene siendo un partnership entre el municipio, entre developers, entre la comunidad. Una de las cosas que está bien impresionante, la verdad, de este proyecto es de que si uno va a muchos estadios en otros lugares, mientras no haya un juego, está muerto, o sea, no hay nada. La cosa muy interesante de este proyecto fue, habían muchos edificios históricos, sean que estén justo donde está el estadio ahorita o estaba como a una cuadra, se incorporaron todos esos edificios a lo que es un área histórica, se le pudiera decir, del área de Petco Park. Una de las cosas que hicimos nosotros cuando transformamos el proyecto de Downtown Partnership Clean and Safe, que fue un proyecto que empezamos nosotros en el año 2000, nosotros fuimos a los propietarios y prácticamente fue, ustedes nos están diciendo a nosotros que ocupan ayuda, ocupan ayuda que el municipio desafortunadamente pues no tiene los recursos, no tiene, vaya, nunca los va a tener, ¿verdad? El municipio igual te va a dar las cosas básicas que se le pudiera decir, pero mínimo en ese tiempo no tenía el presupuesto. Entonces se formó este distrito especial, fue por medio de mayoría, entonces más del 51% de los propietarios en Downtown votaron para que se les hiciera una forma de tax a su propiedad. Y fue de una forma que para nosotros creemos que es una forma pues que no se nos pase la mano a una persona que igual está retirada, tiene un condominio, es por medio del tamaño de tu propiedad, no tanto por el valor. Entonces, entre más tienes propiedad, más pagas, entre menos tienes, menos pagas. Pero no importa si pagas $80 o pagas $80,000 al año, se te brinda exactamente el mismo servicio. Entonces ahí empezó que le llamamos Brand Ambassador, donde cuando vas al centro de San Diego vas a ver a nuestro equipo usando este brand, para que la gente sepa, ¿no? Que no necesariamente es el municipio, sino es nuestro equipo. ¿Qué otros ejemplos? Ok. Y aquí son otros ejemplos. Los servicios que le brindamos a la comunidad son las 24 horas. O sea, tú puedes hablar a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde y siempre va a haber alguien ahí trabajando. Son como de las cosas más básicas que la verdad ahorita seguimos trabajando. No les voy a pintar de que las cosas están perfectas. Seguimos teniendo algunos pues problemitas, pero los seguimos mejorando. Una de las cosas que los residentes nos dicen si vamos a vivir a un downtown o a un centro es, oye, yo quiero poder caminar con mi familia, yo puedo querer llevar a mi perro al parque y pues cosas básicas como basura, lo que es la luz, lo que es seguridad, pues es bastante importante. Entonces son justo las cosas que nosotros estamos brindando. Y aquí unos ejemplos de la área. Esto está muy interesante, nosotros llamamos neighborhoods, son barrios. La verdad, no es un concepto nuevo, pero es algo nuevo para lo que es el centro de San Diego. Entonces nos dio otra oportunidad para que los residentes, los negocios que están ahí, tengan como un poquito se le pudiera decir, pues de orgullo, ¿no? De que, pues no nomás soy de San Diego, no nomás soy del centro de San Diego, sino, oye, soy de Gaslamp, soy de City Center. Un poquito de rivalidad competitiva buena, ¿no? De cierta forma también entre esos barrios. Unos ejemplos del trabajo que hacemos. Una de las estadísticas, creo que este año vamos a romper récord, ya llevamos creo que más de 1.6 millones de libras que hemos recogido de basura en el centro de San Diego. Eso es sin lo que ha recogido el municipio y otras organizaciones. Entonces esperamos que creo que vamos fácil, pues ya faltan que 2 meses para que se acabe el fiscal year, fácil, yo creo que vamos a pasar más de 2 millones de libras de basura que hemos recolectado en el centro de San Diego. Otros ejemplos de nosotros llamamos Safety Ambassadors, que están en todos los neighborhoods. Una de las cosas, uno de los datos curiosos que de lo que hacen, le llamamos un Safe Walk Escort. Entonces, si tú tienes una visita en tu casa, en tu condominio, y pues no sé, se estacionó 5 o 10 cuadras, nos pueden hablar. Incluso acabamos de crear un app que es gratis para la comunidad,
100% gratis. Incluso si te vas al App Store o a Google, está ahí. Puedes decir, ¿sabes qué? Ocupo que me caminen al carro. Y llegamos en media hora y los caminamos al carro. O si ocupan otro tipo de servicios, también lo podemos hacer por medio del app. Pues regresando un poquito a lo del blank canvas, de lo que viene siendo Downtown, pues la verdad sí está bien padre que sí se abran las puertas con los residentes, porque la mayoría son nuevos residentes de Downtown, los negocios son nuevos en Downtown, de poder ahora sí como que tener un poquito de orgullo en el neighborhood, y pues cada neighborhood tiene su toque, tiene su color y tiene su estilo, incorporamos diferentes tipos de murals y ese tipo de cosas. Uno de los asuntos creo que está pasando mucho en Estados Unidos, en las ciudades mayores en Estados Unidos, Nueva York, Seattle, Los Ángeles, nosotros, es esto de la gente que pues está en estado sin hogar. Es algo muy, muy, muy terrible, y es algo que nosotros como organización, pues al principio estábamos más del lado como advocates, ¿no? Ahora sí, gobierno, ¿qué vas a hacer? Gobierno, ¿qué vas a hacer? Pero en el año 2012 dijimos, no, pues también nosotros tenemos que ser parte de la solución. No nomás puede ser nada más el gobierno el que tiene que hacer eso. Entonces en el 2012 empezamos nuestro programa, y hasta ahorita, hasta la fecha, ya desde el 2017 a ahorita, ya tenemos un contrato con la ciudad donde podemos nosotros aportar servicios a personas. Incluso tenemos un programa que se llama Family Unification Program, donde conectamos a individuos que la verdad tienen familia, están desconectados, y poderlos conectar. Y también tenemos recursos directos a poderlos llevar a albergues y ese tipo de cosas. Y aquí está unos ejemplos padres de cómo está creciendo el centro de San Diego. 2.4 millones de square feet, de metros pies que tenemos. Y más de 3,000 unidades viviendas que ojalá, ahora sí que los permisos pasen, sería este año, ¿verdad? Y aquí unos ejemplos de cómo se van a esos proyectos. Ok, este está muy interesante. Este se llama el Horton, The Campus at Horton. Este fue uno de los primeros proyectos que pasó en San Diego antes de Petco, antes de todo esto. En los años 80 agarraron lo que eran más o menos 4 o 6 cuadras y lo convirtieron en un mall, una plaza muy típica de Estados Unidos. Lo que está muy interesante con este proyecto, cuando primero empezó en los 80s, estaba tan mal la situación en lo que es Downtown, que el mall, la plaza, no miraba hacia afuera, miraba hacia adentro. Y la verdad fue un hit, pegó, pero como todos los malls en San Diego, pues, o en Estados Unidos, no sé cómo esté aquí en Monterrey, México, va para abajo. Perdieron casi la mitad de sus inquilinos, y la ciudad dijo, no, ¿sabes qué? Hay que hacer algo aquí. Otro, yo creo, gran ejemplo de lo que viene siendo un propietario que viene siendo la ciudad, y por medio de un RFP, viene siendo como un paso en el que dan a ver quién puede crear un proyecto que le beneficie a la comunidad. Llegaron a dárselo a Stockdale, y van a hacer este concepto donde van a convertir el 90% de lo que antes era un mall en oficinas. Esperamos y todo pase bien, porque todo esto pasó antes de COVID, pero sí se espera de que se termine aquí para el siguiente año. Está muy padre. Otro ejemplo de este partnership entre gobierno y developers. Este edificio todavía no se termina, incluso yo creo que falta más o menos como 1 año, 2 años para que se acabe. Antes era un cuadro, así era un edificio del gobierno federal, del Navy, y estuvo yo creo así por unos 20, 30 años, y está muy padre. Se espera, aquí están unos datos del equipo, 1.3 millones de pies que se espera que se va a terminar. La verdad, lo que nosotros estamos tratando de hacer es traer lo que viene siendo biotech y life science. Mucho de eso vive en lo que es La Joya,
que pues también es parte de la ciudad de San Diego, pero sí tenemos ese como que friendly competition, ese pique de que pues queremos también atraer ese tipo de oficinas y de negocios. Y ese sí está bien americano, no lo tengo que admitir. Abajo, no sé, muchos conocen Target. Ahí en Estados Unidos somos amantes de la Target. Va a ser el primer Target en todo lo que es downtown. Tenemos mucho en San Diego, pero no en downtown. Entonces ahorita los residentes están muy, muy felices y son más amenities que nosotros, la verdad, estamos viendo cómo atraer, ¿no?, ese tipo de amenities, porque no queremos que se vayan los residentes. No tenemos ningún, no tenemos tanto así como que ese temor, porque ahorita tenemos más o menos como el 95-96% de occupancy, o sea, el 95-96% de los residentes está lleno, pero se le tiene que seguir invirtiendo, no podemos quedarnos así. Entonces, ojalá este tipo de proyectos pues haga que se quede la gente ahí. East Village Green es otro proyecto del municipio. Este proyecto es del municipio, son 2 cuadras manzanas, donde van a convertir lo que la verdad nomás era lo que era un parking lot y unos edificios viejos, lo van a convertir en un área verde. Como vuelvo a decir, San Diego, el centro de San Diego es muy joven, no tenemos muchos buenos ejemplos como otras ciudades de áreas verdes, pero son cosas que se le sigue invirtiendo. Nuestra organización incluso va a llegar a tener una presencia adentro con nuestro equipo para asegurarnos de que la área se mantenga verde y se mantenga bonita. Ok, y ya el último ahora sí es el famoso Gaslamp Quarter. Es una área que está registrada por el gobierno federal en Estados Unidos como una área histórica. Son 16 cuadras manzanas y de esas 8 cuadras se les van a regresar a la gente, se le va a regresar a la comunidad. Ahorita si tú vas por la Quinta Avenida, vas a ver semis, vas a ver camiones, vas a ver carros, no vas a ver mucha gente más que en las banquetas. Es un proyecto que nosotros, la verdad, hemos trabajado mucho. Una forma muy curiosa donde se va a poder pagar por eso es le llamamos Parking District Funds. Entonces, cuando tú vas en el centro de San Diego y tú le pagas a los meters, le pones una peseta o le pagas con tu tarjeta, el 50% de ese dinero que se recolecta se le regresa a la comunidad y el otro 50% pues se queda al gobierno. Entonces, parte de eso, como más o menos como unos $2 millones se le va a invertir este proyecto por medio de Parking District. Y con eso ya concluyo. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Y bueno, ahora la última plática antes de pasar a unas preguntas con Ludovic. Adelante, si quieres te marco cuando te queden igual 5 minutitos. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Entonces, yo soy Ludovic Doyenet, como se me ha presentado, soy cooperante de la agencia de cooperación francesa, Expertise France, y brindo un apoyo a la Ciudad de México, al gobierno de Ciudad de México, a la Secretaría de Medio Ambiente, sobre la implementación del Plan de Acción Climático de la Ciudad de México con una prioridad sobre economía circular. Alors, para introducir un poco este tema, porque el tema economía tal vez es una palabra que no escuché mucho, pero entonces está muy bien de hablar de nuevas economías aquí, de explicar por qué economía circular es una nueva economía y por qué las ciudades pueden llevar este nuevo modelo. Como lo decía el presidente municipal de Monterrey, el licenciado Colosio, esta mañana, las ciudades son un factor de aceleración de transformaciones. Y en este caso, la economía circular puede acelerar transformaciones. ¿Qué es la economía circular? Básicamente es de hacer que los residuos puedan utilizarse como materias primas.
al contrario de la economía lineal, de la que conocemos, del business as usual, que es producir, consumir, echar. De hecho, les quiero comentar el potencial primero de la economía circular. Cada año consumimos los recursos de 1,6 planeta. Eso quiere decir que consumimos mucho más que el potencial de regeneración de la planeta. Y 1,6 planeta hoy puede ser, si seguimos con el business as usual, 3 planetas en 2050, lo que es insustentable. De hecho, la extracción de materias primas, por ejemplo, representa más de la mitad de las emisiones de CO2 y casi 80% de la pérdida de biodiversidad. De hecho, hoy el reciclaje es muy bajo, solo un 7% como promedio mundial de nuestros residuos son reciclados. Cuando, al contrario, el potencial es enorme, porque si conseguíamos introducir la economía circular en nuestros modelos, hay un potencial de 4,5 billones de dólares de aquí a 2030. Y la economía circular podría incrementar, de hecho, un más 3% la productividad de las materias primas. Esos elementos vienen del World Economic Forum, entonces esta institución internacional. La Fundación Ellen MacArthur, que es una fundación que lleva todo el discurso y la promoción de la economía circular históricamente, esta fundación ha calculado que solo 4 sectores, como cementos, metales, plásticos y alimentos, si en esos 4 sectores introduciríamos economía circular, eso reduciría de menos 50% las emisiones a nivel mundial. O sea, el equivalente de las emisiones de todo el sector transportes. Tal vez les voy ahora a explicar unas ideas erróneas que tenemos sobre la economía circular. ¿Economía circular es un concepto para países ricos? Pues no, porque las grandes metrópolis de países emergentes todas tienen históricamente y culturalmente, hacen economía circular porque tienen culturalmente una actividad de reciclaje que genera trabajo, sobre todo para el sector informal. ¿Economía circular se puede limitar a este reciclaje? No, tampoco. Muchos piensan que economía circular es solo reciclar los residuos. Es exactamente el contrario, tratamos de evitar los residuos, porque si hacemos demasiados residuos y que los tratamos, pues de hecho promovemos un business de residuos que es contraproducente. Entonces, la idea es de extender la vida de los productos, evitar a lo máximo que se echan a la basura y al final el reciclaje es cuando no hay otra solución, es el fin de vida del producto. Economía circular baja la actividad, tampoco, no. De hecho, crea nuevos empleos con procesos industriales mejorados, con menos energía o menos recursos de materias primas, eso por uno. Dos, se desarrolla, por ejemplo, nuevos trabajos locales como la reparación, y eso es muy importante, hablando de la desertificación de los centros de las ciudades. La actividad de reparación es un tema muy importante que puede generar empleos locales. También empleos de renta de equipamientos y de bienes en vez de propiedad. Entonces, todos esos nuevos empleos, de hecho, aumentan la actividad y sobre todo la localizan en la misma ciudad. ¿Tiene un costo la economía circular? Sí, un poco. De hecho, se necesita una inversión
inicial, como decía, para cambiar los procesos industriales, incorporar materiales reciclados en esos procesos y todo. Pero eso genera al final ganancias y economías. Al nivel de la Ciudad de México se calculó que con una inversión, la inversión en economía circular podría generar 400 millones de dólares de economías al año en algunos años. Esta cifra de 400 millones de dólares se tiene que comparar con los 140 millones de dólares que gasta la Ciudad de México para transportar sus residuos en otros estados de alrededor porque sus rellenos sanitarios son saturados. Entonces, eso también hay que considerar. Ahora, para Ciudad de México, algunas cifras sobre los residuos y el reciclaje. La Ciudad de México son 2.300 toneladas al día de residuos domésticos. Eso representa cada mes y medio de rellenar el Estadio Azteca de Ciudad de México, que es el segundo estadio más grande de América. Pues cada mes y medio se lo rellena con basura. De hecho, el plan Cero Basura de la Ciudad de México, que se está llevando con la meta de tener cero basura en 2030, funciona porque ya desde hace 4 años son menos 20% de residuos que se van a disposición final como residuos sólidos. Entonces, eso es un buen resultado. La construcción civil es un tema muy importante, creo que es un tema también muy importante para Monterrey. Se echa 14.000 toneladas al día de residuos de construcción y demolición. De hecho, con el informal se calcula que se podría hacer más bien 20.000 o incluso 25.000. Entonces, la construcción civil es un reto prioritario para la Ciudad de México y de hecho tienen un proyecto piloto en la delegación Miguel Hidalgo donde llegan camiones llenos de residuos de construcción y demolición y tratan 1.000 toneladas al día. Pues 1.000 toneladas es poco cuanto a 14.000, pero algo es algo y es un proyecto piloto que se puede replicar. Y entonces, esta planta piloto permite de generar un cemento, un hormigón reciclado que puede entrar para producir nuevo cemento y hormigón, por ejemplo, para banquetas, barrancas, etc. Solo para dar un último ejemplo, hay 1 millón de toneladas de residuos de construcción y demolición en el barrio de Xochimilco, en Ciudad de México. 1 millón debido al sismo del 2017. Entonces es un reto enorme, sobre todo sabiendo que el barrio de Xochimilco tiene mucha calidad medioambiental y desafíos medioambientales. El despilfarro alimentar, 13.000 toneladas al día, pues es igual de enorme y eso es realmente una posibilidad para el desarrollo de la economía solidaria y para bajar el hambre y la pobreza de esta parte de la población que sufre de hambre. La reparación es también un reto para Ciudad de México, para la misma Secretaría de Medio Ambiente, Marina Robles, que nos explicó que bajó mucho históricamente, si históricamente estaba alta la reparación, se bajó mucho en Ciudad de México, y ahora pues es más barato comprar un nuevo aparato que repararlo, y eso ha efectivamente quitado muchos empleos que estaban locales. Entonces un reto es de reactivar la reparación.
Al final, la tasa de reciclaje para Ciudad de México de sus residuos es de un 25% más o menos, si se cuenta todo, reuso, reciclaje y tratamiento. Alors, ¿qué hacemos? Primero, ¿por qué Francia colabora con Ciudad de México en este tema? Porque compartimos el mismo compromiso climático, económico y social. Climático porque Ciudad de México, como Francia, tienen la meta de neutralidad carbón en 2050 y con una trayectoria de reducción de emisiones. De hecho, para Ciudad de México, que tiene una meta de reducir sus emisiones de menos 10% durante este sexenio, ya en 4 años han reducido un menos 8%. Eso con la electromovilidad, porque el transporte es una fuente muy importante de emisiones. Y ahora el yacimiento más accesible para reducir más allá las emisiones es justamente de evitar los residuos. Entonces es una prioridad la economía circular para la Ciudad de México como herramienta de mitigación climática. Después un reto económico que compartimos, porque economía circular es primero economía. ¿Qué quiere decir esto? Es que sin que se desarrolle el business es imposible hacer economía circular. Economía circular primero son empresas. Y de hecho se trata de aprovechar la minería urbana, entonces esos residuos que existen. Tener economía circular también permite, al desarrollar un mercado de materias recicladas, de controlar la cantidad, los volúmenes de materias disponibles y también sus precios. Entonces, de no depender tanto de las importaciones. A nivel social, también compartimos con Ciudad de México una prioridad para desarrollar cadenas cortas de abastecimiento, alimentos, reventa de equipamiento, reparación y también economía solidaria para evitar absolutamente el despilfarro, en particular alimentar. Alors, solo para presentarlo, la Ley de Economía Circular de Ciudad de México es pionera en el país. Fue adoptada hace 2 meses y tiene 4 pilares. El primero es que es integral. Entonces, es la primera ley en el país que realmente sea integral, es decir, que va desde la concepción de un producto hasta su reciclaje. Cuando se pueden encontrar otras normativas en el país que se enfocan sobre el tratamiento de residuos, no. Para la Ciudad de México es integral, sobre todo el ciclo. Segundo pilar es que es inclusiva, integra el sector informal, y eso es muy importante porque básicamente el tratamiento de residuos es muy tocado por el informal, entonces se integra directamente. Económicamente, el tercer pilar es que no sea punitiva, entonces no hay un impuesto, no hay un fee que pagar. El proceso de economía circular para la Ciudad de México se entiende como progresivo y sobre una base voluntaria de las empresas que se les va a acompañar. Cuarto pilar, el pilar de finanzas es que economía circular debe crear valor y eso es muy importante, entonces se tiene que desarrollar un business de la economía circular para que funcione. Alors, ¿en qué apoyamos Ciudad de México en este tema? Alors, es un apoyo normativo primero, de implementación, sobre la ley de economía circular que acabó de ser aprobada hace 2 meses. Entonces, tuvimos desde hace 6 meses intercambios entre el gobierno de Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ecología de Cambio Climático de nivel federal y el nivel francés. El nivel francés es el gobierno, el secretario francés de Ecología, Instituto Nacional de Economía Circular y organismos sectoriales que manejan sectores como empaques, como aparatos eléctricos y electrónicos, como muebles, etc. Entonces, llevamos esos intercambios.
Y eso permitió a la Ciudad de México de confirmar el contenido que ya habían planteado para su ley de economía circular. Segundo, el reglamento. El reglamento tiene que salir en próximo agosto para identificar prioritariamente cómo se va a evaluar la circularidad de las empresas voluntarias para ponerse en este proceso. Eso significa de tener criterios como, por ejemplo, si existe en la empresa un proceso de manejo de residuos, si incorpora la empresa reciclados en su producción, si existe un proceso de separación o de recuperación de productos. Con todos esos criterios se hace una nota de 1 a 10 y después en los productos de la empresa se podrá poner una etiqueta de circularidad de 1 a 10. Eso es lo que plantea la Ciudad de México para su economía circular y les apoyamos a identificar efectivamente esos criterios. El programa es más político, es decir, que se ponen metas, por ejemplo, 15 pymes labelizadas economía circular antes del fin del año. Y entonces todo eso pasa con muchos intercambios con el ecosistema francés. Alors, en Francia tenemos un modelo que no es voluntario como el de México, que es mandatorio. Y eso es una distinción, pero tratamos también de explicar cómo un proceso con una ecocontribución pagada por las empresas puede ayudar a financiar la economía circular. De hecho, en Francia consideramos que quien contamina paga. Entonces, hay una ley de economía circular que tiene 3 años y las empresas de cada sector, que pueden ser empaques, muebles, eléctricos, televisión, telefonía, baterías y todo, todos los productores pagan una ecoparticipación que más o menos podemos calcular como 0,5 euros al kilo. Y para un mueble, por ejemplo, cuando usted va a IKEA a comprar un mueble de $50, pues esta ecoparticipación aparece en el ticket. Sobre $50, por ejemplo, es 20 céntimos de pago para el reciclaje de este mueble. Entonces, esas ecoparticipaciones existen para 24 sectores, lo que he citado antes, y la suma, por ejemplo, de las ecoparticipaciones del solo sector empaques representan 800 millones de euros en Francia para gestionar los empaques de plástico, de metal, de vidrio, de cartón. Voilà. Y si añadimos los 23 otros sectores, pues el total es 1,8 mil millones de dólares, pero la mitad es empaques. Y eso nos permite tener una tasa de reciclaje de 67%. Alors, quiero terminar casi, me quedan 2, sobre el sector reparación. La reparación, como les decía, es un desafío prioritario en México, pero también en Francia como en la Unión Europea. Se estima para la Unión Europea que el hecho de comprar y de no reparar ocasiona una pérdida de 13.000 millones de dólares al año en Europa. Y que al contrario, promover la reparación generaría inversiones y crecimiento de 5.000 millones de dólares al año, con empleos un poco distintos, pero empleos locales, con pymes, etc. Entonces, la Unión Europea y Francia desarrollan mucho este tema. Y de hecho, en Francia tenemos iniciativas bastante avanzadas, concretas, de terreno, y la Unión Europea se apoya mucho sobre el fomento de la reparación en Francia. Las iniciativas que tenemos en Francia, primero es de apoyar la oferta. Entonces, tenemos formación de reparadores, tenemos también un fin de monopolio de las marcas de automóviles para la reparación. Antes, cuando usted tenía un automóvil Peugeot, tenía que repararlo en un taller Peugeot. Ahora no.
todos los talleres podrán reparar cualquier tipo de coche. Eso acaba de salir, ¿no? Es todavía pendiente de implementación. También para promover la oferta hay un label, Cali Repar, para garantizar la calidad de la reparación, porque muchos consumidores no van porque temen a que se repara mal y que no dura mucho. No, ahora hay un label de calidad de la reparación. También una red de talleres, porque si hay un solo taller en un radio de 100 kilómetros, ustedes van a comprar un nuevo producto a la tienda que está a 1 kilómetro. Entonces hay que tener una red densa y entonces hay conceptos como repair cafés en París en particular y en la provincia. Y esto, la oferta también, tenemos un último, pero eso es más de ley, de lucha contra la obsolescencia, es de prohibir a los productores que su celular brutalmente, después de casi 2 años preciso, acabe de funcionar. Entonces, la lucha contra la obsolescencia programada. Eso es para la oferta. Para la demanda, hay una cosa específicamente francesa, es el índice de reparabilidad. Es que para 14 tipos de productos, básicamente electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, como televisión, teléfono, aspiradora, lavarropa, lavavajillas, es obligatorio tener una etiqueta con el índice de reparabilidad de este producto, que va de 1 a 10. Entonces, según la disponibilidad de piezas, según si es fácil de desmontarlo o no, hay una nota que va del 1 al 10, del rojo al verde. Esto es único y la Unión Europea trata de extenderlo a toda la Unión Europea próximamente. También para la demanda, para incentivar, hay un fondo de reparación. El fondo de reparación es un fondo financiado por las empresas productoras y que permite garantizar un precio máximo de la reparación. Por ejemplo, si usted repara va con su smartphone a repararlo, que le cuesta $80, pues de hecho, por ley, y en este sector de los smartphones, la reparación es de $50 máximo. Entonces, hay $30 que van a ser pagados por el fondo de reparación y este es pagado con esta ecocontribución que pagan todos los productores de teléfonos. ¿Se acabó? Ok. Bon, solo para terminar, yo quiero tal vez solo hacer un vínculo con el nivel ciudad y nivel federal. Es que hay que tener una progresividad. La Ciudad de México, lo que se consume en Ciudad de México no se produce en Ciudad de México. Viene de todo el país, viene de la zona América del Norte, de libre comercio o de fuera. Entonces, cuando para promover la economía circular se tiene que poner unas normas que se aplican al productor, pues de hecho el productor está fuera. Entonces es un poco difícil. Por eso la Ciudad de México lo hace progresivamente, más al nivel de los distribuidores, de la reparación y otros. Pero de hecho, es lo que hicimos en Francia, sale desde las ciudades al nivel del país y después al nivel del país las iniciativas de economía circular que ha tomado Francia en los años 2015-2018. Después la Unión Europea les ha tomado también, les ha utilizado como otros países, España e Italia también, para tener unas normas al nivel del mercado, en este tema del mercado europeo. Porque si se queda a una escala demasiado pequeña, no se da toda la posibilidad de la economía circular. Entonces, 1 y 2, hay que también progresivamente tomar un sector particular, por ejemplo, el sector de los aparatos electrónicos o el sector de los empaques, que son más fáciles de tratar, donde se puede tener más valor añadido cuando se reciclan, para después progresivamente abarcar todos los sectores de producción económica. Entonces, la progresividad es muy importante y hay que salir con unos sectores
a una escala local y progresivamente después para otras ciudades o al nivel federal. Y es lo que hace el país. Al nivel de México hay un proyecto de ley de economía circular federal. Este está todavía en debate y también Francia apoya, esta vez al nivel federal, cuando yo trabajo al nivel de Ciudad de México, la Agencia Francesa de Desarrollo, que es el Banco de Desarrollo francés, apoya la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente Federal, para una estrategia nacional de economía circular. Y los dos, las iniciativas de la Ciudad de México y la iniciativa federal, en un momento se van a juntar. Disculpa para el... Muchas gracias. Ya nos excedimos un poco del tiempo de este último panel. Nada más quisiera poner una pregunta sobre la mesa para quien la quiera atender. Estuvimos viendo el día de hoy proyectos que apuntan hacia una renovación de la ciudad en el 2040, en particular de la capital del estado de Monterrey. Ustedes, a un escéptico, una persona que tal vez todavía esté dudando del valor de proyectos de recuperación, como los que acabamos de ver, ¿qué les dirían en cuanto a su valor económico, es decir, al incentivo económico que puede representar un proyecto como vimos el de Bordeaux o, por ejemplo, también el de San Diego, incluso al valor ambiental que pueden tener ese tipo de iniciativas de recuperación de la centralidad? Dejo la pregunta si quieren responderla. La puedo hacer breve. Para nosotros la experiencia en el centro de San Diego es de que lo que pasa en el centro de San Diego se llega a desplazar al resto de la ciudad. Entonces, en cuestión de economía, si pega en downtown, va a pegar en todos lados. Bueno, en San Diego, ¿verdad? Porque nosotros vemos siendo como el pilot de muchas cosas, de cualquier tipo de proyecto. Y en cuestión de economía, pues sí es un cierto riesgo algunos de estos proyectos, pero no son riesgos para nosotros porque son riesgos con cosas que son necesidades, ¿no? Lo que vienen siendo hogares, áreas verdes. Entonces, la verdad no es tanto el riesgo, ¿verdad? O sea, sí viene teniendo pues su necesidad. Bueno, voy a responder en dos tiempos. Primero, en cuanto a la inversión, desde luego. Si tomo el ejemplo de Burdeos, el valor inmobiliario se multiplicó por 10. Hoy en día, de hecho, es un problema porque ahora es demasiado caro Burdeos, se convirtió en algo demasiado caro vivir en Burdeos. Y el problema no es tanto para la gente que son escépticos, la gente que tienen dudas. Es más porque tenemos un poco el sentimiento de que cuando hablamos del regreso al centro, como si fuera una dispersión. Ya lo sentimos hoy, lo escuchamos hoy. Hay una dispersión en cuanto a la administración, cuando hay una comuna que tiene 2 o 3, 4 o 5 planes estratégicos. De hecho, tiene que haber solo uno. No hay diferencia entre la movilidad y el urbanismo. De hecho, es el urbanismo que debe decir a la movilidad lo que hay que hacer. No hay una guerra entre la economía y la vivienda, pero en función de, no sé cómo el traductor va a decir, en silo, en cada administración trabaja en su cuartel y cada administración debe decir, ok, nada va a pasar si de todas maneras hay cosas contradictorias y que son paradójicas en diferentes planos. Creo que ese riesgo es la confianza. Tiene que haber confianza del lado de los que invierten, del lado privado, y también hay una dispersión. Lo escuchamos hoy y es que, de hecho, hay que mezclar el top-down y el top-up. Es una comunidad que respondemos a sus necesidades, pero también es normal que la colectividad esté en un proyecto que es un proyecto de interés público y que concierne a todas las comunidades, y esto es la definición del público. Porque diferentes comunidades pueden entenderse entre ellas en el espacio público. Hay una voluntad política, y la voluntad política es la que hace que tenga éxito. Y si hay esta voluntad política, los que invierten de manera privada van a tener confianza y van a venir. Creo que eso es la mejor manera.
Y pasa, y el storytelling está muy de moda, pero es una historia que todo el mundo puede tomar. Y esta historia es al mismo tiempo, es historia, es geografía, y es una historia más grande que nosotros, y con la cual nos podemos identificar. Ese es, es lo que apoya la confianza, eso es lo que puede cambiar una ciudad. Merci. Gracias. Ludovic, quelque chose que vous voulez ajouter justement sur l'aspect Añadir sobre de este écologique, si aspecto on peut ecológico, l'appeler si de lo cette podemos façon, llamar de esta manera. sobre el aspecto ecológico o el aspecto ambiental de estos proyectos de retorno al centro o de recuperación de centralidad? Primero, tal vez no lo he dicho, pero las ciudades están al centro de este desafío medioambiental que representa economía circular, porque la gran mayoría de los residuos producidos lo son en las ciudades. Entonces, tiene que salir efectivamente de decisiones políticas fuertes a la escala, por ejemplo, de una capital. La Ciudad de México es 9% de la población y como 15% del PIB, entonces tiene que salir efectivamente de una ciudad. Además, la Ciudad de México considera completamente compatibles y congruentes el hecho de un desarrollo económico y un desarrollo ecológico. Entonces, el plan de acción climático de la Ciudad de México abarca muchos aspectos, como basura cero, como lo decía, pero también movilidad eléctrica, también desarrollos de revitalización de parques. El bosque de Chapultepec, que está en el pleno centro es el corazón verde de la Ciudad de México, son 800 hectáreas. Y hay un proyecto de revitalización de este bosque de Chapultepec, que es un proyecto a la vez arqueológico, cultural, social y medioambiental. Es un proyecto sobre los 4 últimos años iniciado y con un presupuesto público de $1.000 millones. Y entonces, sí, el compromiso de la Ciudad de México medioambiental es muy importante, pero va de la mano con la economía, la amelioración de la situación social de la gente, el hecho que el centro de la ciudad sea más, por ejemplo, agradable, con pistas ciclables, servicios de ciclotaxi en el centro y todo. Entonces, sí, confirmo este punto, es muy importante también. Pues muchas gracias a los tres, Michelle, Alonso, Ludovic. Muchas gracias a la maestra Sandrine Molinar por conducir este panel. Antes de pasar la palabra al director general del INPLAN para que haga la clausura formal de este foro, pediría a la regidora Janet Sepúlveda, a la regidora Rosa Isela Montes y a la regidora Claudia Cantú, así como al regidor Gustavo Márquez, que pasen al frente para si nos pueden apoyar para entregar el reconocimiento para nuestros participantes en este panel. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Ya?
Bueno, pues más que para hacer una clausura formal, es fundamentalmente para agradecerle nuevamente a los expositores y a los moderadores. Creo que el común denominador de los comentarios que he escuchado y que yo lo siento igual, es que estamos muy reconocidos por muy buenas ideas y alimentados por estas experiencias. Creo que las ciudades siempre se espejean y en sus oportunidades, en sus problemas, pues finalmente las habitamos seres humanos, no puede ser de otra manera. Y yo estoy muy seguro que esto, como alguien lo dijo, sin que se vuelva ni porque ande ciudad en Monterrey, ande buscando ningún referente para copiarlo, pero sí son ideas que nos van a ayudar a enriquecer el proceso de discusión que tenemos y que se va a acentuar en las próximas semanas en la ciudad. Entonces, nuevamente, muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los moderadores y pues continuamos. Les recuerdo, seguimos con nuestros foros, hicimos foros ya lo hicimos en el TEC, en la Universidad de Nuevo León, siguen los foros, sigue uno en la Universidad Metropolitana, están viniendo también actores nacionales y locales y va a haber mucho más espacios para abrir ya esta discusión. Se está elaborando un documento que se llama Desafíos de Monterrey 2040, con todo el acompañamiento técnico que estamos teniendo con las universidades, y es un documento que se va a abrir al público para que esto pueda ayudar a enriquecer mucho más todo este proceso de discusión y de prospectiva que tenemos que hacer para la ciudad, como exitosamente nos han mostrado estas ciudades que se puede hacer y que nosotros debemos hacerlos en este momento. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos.